Jorge, mira, un tema, la verdad, que me parece muy importante plantearlo en lo justo y necesario, porque siempre hablamos de los jubilados, de las estafas, de los fraudes, de muchas cuestiones que hacen no por decisión propia. El tema de los bienes patrimoniales, el patrimonio y las personas mayores. Y a partir de acá me surgen dos temas. ¿Cómo cuida el patrimonio un adulto mayor que está solo? ¿Cómo cuida su patrimonio un adulto mayor donde hay descendientes que le dicen, hace una herencia anticipada? Mira, por empezar, primero agradecer otra vez la presencia aquí y a todo este grupo tan importante, por especial la voz. Las personas tienen capacidad hasta que se demuestra lo contrario, y los adultos mayores tienen capacidad de decidir qué hacen con sus bienes hasta que llegan a, de alguna manera, a tener algún grado de discapacidad. Si no la tienen, disponen libremente. Entonces, a veces parece que los hijos son criados por los mayores hasta que los mayores se hacen grandes y los hijos quieren criar a sus mayores. Y la verdad que no es así. La capacidad es plena y por eso pueden disponer de sus bienes hasta el último minuto de sus vidas mientras tienen capacidad para hacerlo. Ahora, ¿cómo se prepara una persona que está sola, que no tiene descendientes y sabe que tiene un patrimonio chico o no tan chico? ¿Cómo se maneja? ¿Qué hace? ¿Cómo se defiende de los extraños, de las estafas, de las mentiras? ¿Qué no hacer? ¿Qué hacer es? Puede tomar decisiones y hacer un instrumento que se llama testamento para manifestarse luego de la pérdida de su vida. Mientras eso pase, puede hacer con su patrimonio lo que quiere. Por supuesto, si beneficia más a un heredero que al otro, bueno, ese heredero mañana podrá pedir algún tipo de compensación, reducción, pero mientras está con vida puede hacer lo que quiera con su patrimonio porque es suyo. ¿Existe la donación en vida? Existe la donación en vida. La donación en vida se conoce como adelanto de herencia. Hay una trampa. Digo que es una trampa porque si bien está alentada como una forma de evitar la sucesión posterior, que no debería preocuparle de sobremanera a los adultos mayores, que es hacer una donación con reserva de usufructo. La verdad que cuando uno hace una donación con reserva de usufructo pierde el patrimonio, la nuda propiedad, decimos nosotros, la propiedad desnuda, y se queda garantizado de que de ese lugar no se nos los puede sacar como mayores. Pero la verdad que es un riesgo. ¿Quién se lo podría sacar? ¿El usufructuario? El usufructario claro, no lo va a... El usufructario, claro. el esquema es así. Yo soy el adulto mayor, sí. Vos sos mi hijo, yo te dono a vos, sí. Vos tenés la nuda propiedad, sí. Pero yo tengo la garantía de usarlo hasta que me muera. Sí. El día que me muera te queda la propiedad plena a ti. Sí. Nombraste Ahora, a los hijos. En el medio sí. Hay la posibilidad de que vos lo des en garantía, lo hipoteques. Hagas cosas que si bien no son fáciles de hacer, porque no todo el mundo toma en garantía esos bienes, la verdad es que está ese riesgo. Y la verdad que no es necesario. ¿Por qué es preocuparnos por el futuro si además en el medio pueden pasar muchas cosas? Para eso hay otros instrumentos, como es el testamento, que para eso fue pensado, y no tener que llegar a esos elementos. Y otra cosa que es bastante común, Clara, sí. Es este pensamiento que tienen algunos hijos que como abogados lo vemos, que el patrimonio de los padres es propio antes de que ellos se vayan, ¿sí? Y cuando uno de ellos desaparece o muere, empezar a presionar al cónyuge supérstite, a la persona que quedó con vida, para empezar a pedirle, bueno, dame la parte, vendé. Y si atrás hay una empresa, y esto es importante para los que suele ocurrir también. Que suele ocurrir, empiezan a aparecer los hijos de, bueno, dame la parte que me corresponde a mí, dividamos, yo quiero hacerme cargo de la empresa. Nunca pisó la empresa, pero ahora quiere hacerse cargo. Todas estas situaciones que son odiosas se pueden resolver también en el ámbito societario, preparando cómo sería la serie la que odiosa se va. Y que además hace estragos a nivel en el seno familiar. Totalmente. Vos nombraste a los hijos. Bueno, hay casos que no hay hijos y hay sobrinos o hay nietos, pero en el caso de los hijos, una persona llegando a determinada edad y decide de alguna manera realizar una herencia anticipada, la ley le dice que tiene que marcar como herederos por igual a todos los hijos, o se puede dejar más a uno que a otro? Hay un margen de lo que se llama una legítima, un porcentual del patrimonio que no puede ser dispuesto, no es disponible, quise decir, y esa parte es la que se debe garantizar. El resto es totalmente de libre disponibilidad, él puede ceder. Puede no ser igual. Puede no ser igual en la medida de ese porcentual. Ahora... ¿Y ese porcentual cuál es? Se ha modificado, primero era apenas un 20%, se ha ampliado, pero de todas maneras esa
esa porción de disponibilidad depende de lo que pase durante la vida de la persona. Si yo le dono a alguien en anticipado, después podré modificarlo en el futuro, porque hasta el último día de mi vida, como les decía antes, yo puedo hacer modificaciones sobre ese porcentual o sobre lo que quiero hacer con mi patrimonio. Lo que sí hay que tener presente es que el patrimonio es una universalidad, es una unidad y se tiene que medir como tal. Y si se trata de encima una unidad económica que tiene un producto, un ingreso, ese ingreso hay que respetarlo, porque eso puede ser hacer a la supervivencia del otro cónyuge que vive. Mira, y algo muy interesante que surgió en el control, y me están transmitiendo que te lo pregunte. ¿Qué pasa si una persona da como herencia un porcentaje mayor a un hijo que a otro? Ese que recibió menos, en alguna instancia, ¿puede reclamar marcando o diciendo estoy desconforme con lo que ocurrió? Sí, puede hacerlo a posteriori, por supuesto después de la muerte. Puede hacerlo en la medida en que afecte esa legítima y en la medida que supere el porcentaje disponible, pero por supuesto tiene que hacer, hay dos acciones que no las voy a complicar, pero se llaman de reducción, para que la otra parte reduzca la parte que le tocó, o de colación, para que entregue a la masa, para que devuelva, por decirlo de alguna manera, aquel bien que ha sido entregado injustificadamente. Todo esto se puede prevenir haciendo como digo yo, una previsión que respete con un asesoramiento suficiente cuáles son las pautas que se tienen de disponibilidad. Y principalmente, vuelvo a insistir, en aquellas estructuras donde hay una organización familiar. Muchas veces los conflictos se dan porque la familia vive de un esquema de trabajo independiente, a veces monotributista, a veces una pequeña empresa, sí. Y esta organización tiene que ser pensada para futuro, porque la incorporación de los futuros herederos a la empresa, a la sociedad, a veces no es bien Yo sé que planificada. hay situaciones que no se pueden evitar porque en una familia hay muchos actores, pero siempre digo, a determinada edad tenemos que dejar todo lo más ordenado posible, por nuestra tranquilidad y por la tranquilidad de los otros el día que no estemos más. Me parece que es una filosofía de vida. Quizá hay gente que piensa distinto y dice, no importa, cuando yo no esté más que se arregle. Te agrego algo más. Acá quiere decir, se sale de la vaina Quiero Trócoli agregar para decir más. algo. Ahora, Trócoli. Pero hay algo más importante. Sabemos que las personas perdemos capacidad cognitiva, sí, lamentablemente, por el paso del tiempo, y podemos prever también un testamento vital para lo que puede pasar en el futuro cuando nosotros no podamos disponer, que puede pasar eso. Eso también se puede hacer, podemos disponer qué va a ser de nosotros y qué va a ser de nuestro patrimonio en el futuro, quién se va a encargar de eso, y eso es importante también preverlo.